Record. Yo escribo otra vez y vamos al resuelto. Entonces, básicamente les decía, les quedó un sistema de 3×3 que son las ecuaciones de salto en el referencial del frente de choque. Entonces saqué la expresión vectorial en la ecuación 1 para que quede claro que estábamos considerando un problema unidimensional. Esta sale a partir de la ecuación de continuidad, la ecuación de momento y la ecuación de energía. Y lo que les decía que era como una data adicional, pero más de cultura general, era por qué se les daba la ecuación de estado que vinculaba la presión con la energía interna del gas. Era para decir por qué aparecía el gamma en la ecuación 3 y no directamente la entalpía. Y bueno, entonces después era empezar a combinar una ecuación en función de la otra para empezar a llegar a cocientes de presiones. Entonces lo que hice eso fue, básicamente me motivé al sacar esta ecuación, nada, hay que empezar a meter una en otra, metí la ecuación 1 en la ecuación 3, después metí la segunda ecuación, donde dice ρ1, metí por acá, por donde correspondía, y se vuelve medio un cuenterío espeso, haciéndolo por un camino directo. Esta no es mi primera versión, tuve un par de versiones que borroneé para que me quedara lindo, entonces empiezo a acomodar términos, multiplicar, dividir por cosas, sacar factores comunes, hasta que llegué a una expresión que me vinculaba P1 con P2. Pero antes de llegar a eso, usé la relación politrópica. No sos la única que se le traba porque dice que mi señal es inestable. Pero bueno, de última, en la grabación, ¿me están escuchando ahora o sigue? Ahora me trabé de vuelta. Se tildó. ¿Me escuchan ahora? Bueno. A ver. Esperen que ahora vuelvo. Está grabado la versión anterior, así que vamos a empezar rápidamente y me van avisando. Bueno, yo veía que decían, se corta, Velu salva el día, qué sé yo, y yo no podía responderles. Entonces les decía, partí de las 3 ecuaciones de salto y las empecé a combinar. El dato de la presión en función de la energía interna era un dato que aportaba para explicar cómo se obtenía esta ecuación, pero no servía para la resolución del problema. Había que agarrar las ecuaciones 1, 2 y 3 y empezar a resolverlas. Bueno, hay que hacer álgebra, básicamente la cuenta es larga, pero es fácil. Para que aparezca el número de Mach hay que usar la relación politrópica, que vincula la velocidad. Yo lo que quería tener como dato era todo en términos de P0, B0 y ρ0, que era el medio no perturbado, que era el frente de choque. Y el medio 1 era el medio chocado, el que recibe el plasma. Por ejemplo, yo me imagino una explosión de supernova, la explosión va corriendo el medio interestelar, pero hay como una región de masa barrida entre el medio interestelar y el frente de choque, o en una nube también puede pasar algo similar, y ese 1 es el medio barrido. Entonces, uno podía llegar a un cociente entre P1 y P2, que ahora me está faltando. Bien. Entonces uno llega entre un cociente entre P1 y P2 que ya está en términos de los datos del problema, que era gamma, un gas monoatómico, 5/3. Alguien me preguntó si eso se podía reemplazar y para no andar arrastrando el gamma, pero para mí no conviene porque así les queda una expresión general. Y después, para pasar de presión a temperaturas, hay que usar la ecuación de gas ideal. Básicamente, bueno, está en términos de N1 y N0, pero bueno, es straightforward, que va a quedar
ρ1 sobre ρ0, entonces me queda el cociente de temperatura, pero dependiendo del cociente del contraste de densidades. Entonces es como que hay que volver a empezar con la ecuación 2 y empezarla a trabajar. Bueno, acá está el desarrollo, después si quieren se los paso, y uno lo empieza a hacer prestidigitación con las cuentas, y termina llegando a una expresión de ρ0 sobre ρ1 que les queda todo esto. Y eso lo enchufo, lo puedo reescribir en forma un poco más compacta así. Hay gente que no lo hizo así, entonces les quedó sumas del número de Mach dividiendo, y eso al insertarlo en el cociente de temperaturas es la respuesta a la que había que llegar. Algunos llegaron a una expresión parecida, pero después cuando reemplazaron los números que les dio una temperatura del plasma unos 4 órdenes de magnitud más alta que la que era como dato. ¿Y me siguen escuchando? Alguien que me diga que sí. De a ratos se corta un poco, Pero ahora más o menos me pudieron pero seguir. recuperas rápido, digamos. Bien. Uh-huh. Bueno, ¿por qué la parte por ahí de interpretación física cuando reemplazamos los números? Yo tengo el medio que va chocando y el medio chocado. Entonces el medio chocado está sufriendo como una embestida del otro y sufre una compresión y una subida de temperatura, un calentamiento. Y eso está bien. Si ustedes piensan que en realidad es una franja entre la onda de choque, el medio barrido y el medio interestelar, ahí entre medio se forma como una franja de material muy caliente donde eventualmente pueden tener aceleración de partículas o generación de rayos cósmicos. Un poco la motivación de este problema era pensando en eso. Se arranca en la literatura por una cosa que se llama mecanismo de Fermi, que es como el de Sweet-Parker para reconexión, que es un modelo elemental, pero que es el disparador de la idea, y después, bueno, los 50 años que siguen pasaron en tratar de mejorar la teoría. Pero un poco era esto, porque mostrar que con estas condiciones de salto uno puede tener información interesante, y es una cuenta que casi siempre aparece en estructura 1, o sea que es una cosa que también puede tener aplicaciones en toberas o... No quiero seguir mintiendo, así que no voy a decir más, pero tiene por ahí también algún criterio de aplicabilidad. Eso era con respecto al problema a entregar. Después voy a ver si entre hoy y mañana corrijo todos los trabajitos. Las temperaturas, yo no hice la cuenta, pero tiene que haberme dado entre 10 a la 9 y 10 a la 10 Kelvin, y yo estoy mirando las respuestas de todos, que más o menos andaban en ese orden de magnitud. O sea que no sé si están todos los ejercicios bien, pero por lo menos no hicieron cualquiera. La dificultad que tenía este ejercicio era más que nada de manipulación matemática, no había una gran dificultad conceptual, pero me parecía ilustrativo poner algo, porque si no siempre estamos poniendo cosas que son algunos más cuentosos, otros menos, pero siempre termina siendo... Carlos, Sí, te escucho. lo que un poco a mí me mareó, o sea, pensando en otros ejemplos, la temperatura esa muy alta, digamos, ¿en qué se puede inspirar una temperatura? ¿Qué objeto? Porque las regiones Sí, bueno, H2, H1 no el son. número de 10 a la 6 Kelvin y Mach número 100, me inspiré en nubes moleculares rápidas. Nubes que tienen una expansión de gas en regiones de formación estelar. Lo que no estoy seguro, la temperatura 10 a la 6 en algunas regiones, en algunos grumos son realistas. Lo que no sé si es realista el número de Mach. Eso confieso que no, pero lo que sí es seguro es que si tenés una región de choque, tenés que tener que el frente de avance es supersónico y el medio chocado típicamente es subsónico.
Bueno, eso era con respecto